Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el aliento. Si eres como yo y vives para esos momentos épicos de amor, desamor, intriga y giros inesperados, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de emociones con 10 series turcas que, te lo prometo, van a revolucionar tu idea del amor. Prepárense porque después de ver esto su lista de pendientes va a explotar. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras recomendaciones. Prometo que no te arrepentirás. Vamos a empezar. La primera serie que quiero presentarles es Erkencikus o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es pura vitamina para el alma. Sigue la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Can, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Lo que hace a esta serie tan especial es la química innegable entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Su conexión es palpable y te hace creer en el amor a primera vista. Además, la serie está llena de momentos divertidos, paisajes impresionantes de Estambul y un mensaje inspirador sobre la importancia de seguir tus sueños. Prepárense para reír a carcajadas y suspirar profundamente. Profundicemos un poco más en Erkencikus. Sanem Aydin, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un torbellino de energía y creatividad. Vive con su familia en un barrio modesto de Estambul y trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sin embargo, su verdadera pasión reside en escribir historias fantásticas y en soñar con viajar por el mundo. Su vida da un giro inesperado cuando sus padres la obligan a elegir entre un matrimonio concertado y encontrar un trabajo estable. Es entonces cuando decide empezar a trabajar en la prestigiosa agencia de publicidad, Early Bird, donde su hermana mayor, Leila, ya trabaja. Candibit, personificado por el carismático Can Yaman, es el polo opuesto de Sanem en muchos sentidos. Es un fotógrafo reconocido internacionalmente, un espíritu libre que ha recorrido el mundo capturando imágenes impresionantes. Regresa a Estambul para ayudar a su padre, Aziz, a dirigir la agencia de publicidad familiar. Can es un hombre apasionado por la naturaleza, la aventura y la libertad. Su presencia irradia confianza y magnetismo, lo que inmediatamente atrae la atención de Sanem. El romance entre Sanem y Can es un torbellino de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos inolvidables. Sanem, con su torpeza e inocencia, se ve envuelta en una serie de enredos que ponen a prueba la paciencia de Can. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, ambos descubren que comparten una conexión profunda y que están destinados a estar juntos. La serie explora temas como la autoaceptación, la superación personal y la importancia de perseguir tus sueños, incluso cuando las circunstancias son adversas. La belleza de Estambul, con sus calles empedradas, sus mercados bulliciosos y sus impresionantes vistas al Bósforo, sirve como telón de fondo perfecto para esta historia de amor moderna. Además, la banda sonora de Erkencikus es alegre y pegadiza, lo que contribuye a crear una atmósfera optimista y romántica. En segundo lugar, tenemos Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico que ha marcado un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. La trama gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un hombre rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y carismático sobrino de Adnan. La serie explora temas como la infidelidad, la pasión, la ambición y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. Aşk Memnu es un drama intenso y sofisticado que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. Las actuaciones son impecables y la banda sonora es absolutamente inolvidable. Profundicemos en el oscuro y fascinante mundo de Aşk Memnu. Biter Ziyagil, interpretada con una intensidad arrolladora por Beren Saat, es una mujer marcada por el resentimiento hacia su madre, Firdevs, una viuda seductora y manipuladora. Biter se siente obligada a casarse con Adnan Bey, un viudo adinerado, como una forma de escapar de la sombra de su madre y de asegurar su futuro. Adnan Bey, interpretado por Selçuk Yöntem, es un hombre bondadoso y noble, pero también un tanto ingenuo y ciego ante la realidad que le rodea. Él ama a Biter con devoción y está dispuesto a darle todo lo que ella desee. Belul Aznedar, interpretado por Can Tatlıtuğ, es el sobrino de Adnan Bey, un joven atractivo y mujeriego que vive en la mansión de su tío. Belul es consciente del atractivo que ejerce sobre las mujeres y no duda en utilizarlo para su propio beneficio.
La atracción entre Biter y Belul es inmediata e irresistible. A pesar de estar casada con Adnan Bey, Biter se siente atraída por la juventud, la energía y la rebeldía de Belul. Su relación prohibida se convierte en un torbellino de pasión, culpa y secretos que amenaza con destruir a todos los que les rodean. Aşk Memnu es una serie que explora los recovecos más oscuros de la naturaleza humana. Muestra cómo la ambición, la envidia y el deseo pueden cegarnos y llevarnos a tomar decisiones destructivas. La serie también es una crítica a la sociedad turca de la época, con sus estrictas normas sociales y su hipocresía. La mansión Ziyagil, con su lujo y ostentación, se convierte en un escenario claustrofóbico donde se desarrollan las intrigas y los secretos. La banda sonora de Toygarikli es melancólica y emotiva, lo que contribuye a crear una atmósfera de tensión y drama. La tercera serie en nuestra lista es Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta es una historia de amor trágica y apasionante entre Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan, una joven de familia adinerada. Su amor se ve amenazado por la diferencia de clases sociales y por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kara Sevda es una serie llena de intriga, suspense y giros inesperados. Te hará cuestionar la justicia, la lealtad y la fuerza del amor verdadero. Las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagul son simplemente magistrales. Prepara los pañuelos, porque vas a llorar a mares. Adentrémonos en el universo desgarrador de Kara Sevda. Kemal Soydere, interpretado por Burak Özçivit, es un joven inteligente y ambicioso que proviene de una familia humilde. Estudia ingeniería de minas y sueña con un futuro mejor. Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagul, es una joven artista de espíritu libre que pertenece a una familia adinerada pero disfuncional. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente y creen que su amor puede superar cualquier obstáculo. Sin embargo, su felicidad se ve truncada por la aparición de Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir a Nihan, incluso recurrir a la manipulación y la extorsión. Debido a las circunstancias, Nihan se ve obligada a casarse con Emir para proteger a su familia, dejando a Kemal con el corazón roto. Kemal decide abandonar Estambul y trabajar en una mina en Zonguldak, prometiendo regresar algún día para vengarse. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso. Su objetivo es destruir a Emir y recuperar a Nihan. Sin embargo, se da cuenta de que la situación es más complicada de lo que pensaba, y que hay secretos oscuros que amenazan con destruirlos a todos. Kara Sevda es una serie que explora temas como la injusticia social, la venganza, la lealtad y el sacrificio. La serie también es una reflexión sobre el poder del amor para superar la adversidad, incluso cuando parece imposible. Las localizaciones de Estambul y Zonguldak añaden un toque de realismo y autenticidad a la historia. La banda sonora de Toygarikli es intensa y emotiva, lo que contribuye a crear una atmósfera de drama y suspense. Ahora, cambiemos un poco el tono con Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica es fresca, divertida y llena de encanto. Sigue la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto exitoso y workaholic. Lo que empieza como un acuerdo por interés mutuo, pronto se convierte en un amor inesperado. Sen Kalkapm es una serie perfecta para desconectar del estrés diario y disfrutar de una historia de amor ligera y entretenida. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable y te hará creer en el poder del destino. Además, la serie tiene una fotografía preciosa y una banda sonora pegadiza. Profundicemos en el universo encantador de Sen Kalkapm. Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, es una joven inteligente y trabajadora que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Sin embargo, sus sueños se ven truncados cuando pierde su beca para estudiar en el extranjero. Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, es un arquitecto exitoso y perfeccionista que dirige una prestigiosa empresa. Es conocido por su frialdad y su obsesión por el trabajo. Eda y Serkan se conocen por casualidad y se ven obligados a firmar un acuerdo. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él le devuelva su beca. Lo que empieza como un simple contrato pronto se convierte en una relación llena de tensión, humor y atracción. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan se dan cuenta de que son más compatibles de lo que pensaban y que están enamorándose el uno del otro. Sen Kalkapm es una serie que celebra la espontaneidad,
la alegría y la importancia de seguir tu corazón. La serie también es una reflexión sobre el poder del amor para transformar a las personas y romper las barreras sociales. La belleza de Estambul con sus jardines exuberantes y sus edificios modernos sirve como telón de fondo perfecto para esta historia de amor moderna. La banda sonora de la serie es alegre y optimista, lo que contribuye a crear una atmósfera relajada y divertida. Continuamos con Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Esta serie sigue la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado rico y generoso. Yaman se traslada a un barrio exclusivo y conoce a Mira, una chica hermosa y popular que está comprometida. Entre ellos surge una atracción irresistible que desafiará las convenciones sociales y pondrá a prueba sus lealtades. Medcezir es una serie que explora temas como la amistad, la familia, la clase social y el amor en la adolescencia. Las actuaciones son convincentes y la trama te mantendrá enganchado de principio a fin. La sexta serie que les recomiendo es Yerde o Intriga. Esta serie de acción y suspense también tiene un fuerte componente romántico. Sigue la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados cuando eran niños. Ambos se convierten en policías, pero trabajan en secreto para bandos opuestos. Sarp se infiltra en la mafia, mientras que Umut trabaja como agente encubierto dentro de la policía. A medida que se acercan, se dan cuenta de que sus destinos están entrelazados y que deben trabajar juntos para descubrir la verdad. Yerde es una serie emocionante y adictiva que te mantendrá al borde de tu asiento. La trama está llena de giros inesperados y las actuaciones son impresionantes. El romance que florece en medio del caos es simplemente cautivador. Cambiando de registro tenemos Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta comedia romántica es pura diversión y encanto. Sigue la historia de Defne, una camarera que acepta un trato con una mujer rica para enamorar a Omer, un diseñador de zapatos exitoso y soltero codiciado. Lo que empieza como un juego pronto se convierte en un amor verdadero. Kiral Kask es una serie ligera y entretenida que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. La química entre el Zinsangu y Bar Arduk es explosiva y te hará creer en los cuentos de hadas modernos. Nuestra octava recomendación es Sefirin Kazeta, o La hija del embajador. Esta serie dramática cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes enamorados que se ven obligados a separarse por las intrigas familiares y las tradiciones sociales. Años después se reencuentran, pero ambos han cambiado y su amor se ve amenazado por el pasado. Sefirin Kazeta es una serie llena de emociones intensas, paisajes impresionantes de Turquía y una banda sonora conmovedora. Te hará reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la familia y la lucha contra la injusticia. En penúltimo lugar, tenemos Erkay. Esta serie dramática sigue la historia de Reyyan, una joven inocente que es engañada y humillada por Miran, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que se conocen, Miran se enamora de Reyyan y se da cuenta de que ha cometido un error terrible. Erkay es una serie llena de pasión, intriga y giros inesperados. Te hará cuestionar la moralidad de la venganza y la fuerza del amor para superar el odio. Y para cerrar con broche de oro tenemos Kurulus, Osman o Fundación Osman. Si bien esta es una serie histórica épica, el amor juega un papel fundamental en la vida de Osman Bey, el fundador del Imperio Otomano. Veremos sus luchas por el poder, pero también sus relaciones amorosas, llenas de sacrificio y lealtad. Es una serie diferente que combina la historia con el drama y el romance, y que te dejará pensando en la importancia del legado y el amor por la patria. Bueno amigos, llegamos al final de este recorrido por 10 series turcas que espero hayan despertado su curiosidad y los hayan inspirado a explorar nuevos horizontes televisivos. Hemos visto comedias románticas que nos hacen creer en el amor a primera vista, dramas intensos que nos hacen cuestionar la moralidad, series de acción que nos mantienen al borde de nuestro asiento y series históricas que nos transportan a un mundo fascinante. En resumen, hemos visto series que nos hacen sentir, reír, llorar y reflexionar sobre la vida y el amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto y cuáles les han llamado más la atención. Déjenme sus comentarios abajo, y cuéntenme qué otras series turcas me recomiendan ver. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ni una sola de mis recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.